También veíamos no solamente los argumentos a favor, sino también los argumentos en contra. Los que no piensan de que era el medio hermano del Señor. Bien, de ahí pasamos a la biografía. Hablábamos de que era medio hermano de Jesús, hubo incredulidad inicial. Sin embargo, fue uno de los primeros en recibir las noticias de la resurrección. Fue uno de los primeros. Su ministerio empieza luego de la resurrección. Veíamos que estaba casado, se le decía rodillas de camello, así que oraba mucho de rodillas. Tiene por sobrenombre el justo, murió como un mártir y llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. El auditorio, y esto fue el último punto que veíamos, judío, era judío. Y presentábamos algunas evidencias para defender esta posición de que era judío. Santiago habla de las 12 tribus que están en la dispersión. Explicábamos acerca de las tribus y cómo fue que se dispersaron. Decíamos que no están perdidas. Hablábamos, ¿por qué es un auditorio judío? Porque la forma en la que habla Santiago, él usa las palabras como primeros frutos, Gehenna, el Señor de los ejércitos, Curios, Sabaoth. Habla de lluvia temprana y tardía, algo que un judío entendía muy bien y no había que explicarlo. Habla de Elías, habla de Abraham, nuestro padre Abraham. Habla de Rahab, habla de Job, y no tiene que dar explicaciones porque las personas que están recibiendo la carta saben a quién se está refiriendo. Habla de sinagoga. Ese era donde se reunían los judíos. Y los primeros creyentes se reunían en sinagogas. Decíamos que estaban en persecución, que posiblemente se encontraban en Babilonia o Turquía. Y decíamos principalmente, y aquí terminábamos la clase pasada, que eran creyentes. ¿Y por qué decíamos que era creyente? Porque dice hermanos míos. Y se supone que Santiago era un creyente. Entonces él dice hermanos míos, y hermanos míos se refiere a otros creyentes. Otra cosa que habla de la prueba de vuestra fe. ¿Cómo se puede poner a prueba una fe a un no creyente? Poner a prueba la fe es poner a prueba la fe del creyente. No pones a prueba la fe del no creyente. También hablaba y este es un versículo muy fuerte, que dice, nos hizo nacer por la palabra. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias. Y dice, seamos. Nos hizo nacer y seamos, se incluye. Entonces está hablando con creyentes. Y el énfasis que hacemos de que está dirigido a creyentes es porque nosotros no solamente vamos a tratar con el primer capítulo, sino con el segundo capítulo y en adelante. Y si nosotros no tenemos esto claro, de que se está dirigiendo a creyentes, pues vamos a estar confundidos cuando sigamos estudiando la carta. Tenemos que tener esto ahí. Está dirigido a creyentes, son creyentes, son creyentes. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Este es un cristiano. Habla del Espíritu que mora en nosotros. Y Pablo habla de esto. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No es de Él. ¿Por qué también son creyentes? Porque se les dan mandatos a los creyentes. ¿Cuál es el único
mandato que se le da al no creyente. ¿Qué es lo que decíamos la semana pasada? Creer. Ese es el único al no creyente. No le puedes dar otros mandatos. No se puede. Y aquí se le da 54 mandatos en 108 versículos. Lugar de escritura. Escrito en Jerusalén. Él era el pastor de la iglesia en Jerusalén y vivió toda su vida en Jerusalén. Fecha. Fue escrito, tuvo que haber sido escrito antes del año 70, porque no hay mención de la destrucción del templo. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, pero no hay mención acerca de esto. Entonces, tuvo que haber sido antes. Tuvo que haber sido antes también del 62 o 73, porque esa fue la fecha de su muerte. Y también porque no hay mención de doctrinas básicas como la iglesia, el cuerpo de Cristo, como lo establece Pablo, que nos habla del cuerpo de Cristo. Pero Santiago no nos habla de eso. Santiago no habla de cosas básicas. Entonces, tiene que ser una carta, un libro muy temprano, muy antiguo. Tiene que ser antes del 49, porque el Santiago no menciona, en el 49 fue cuando hubo el concilio, del cual leemos en Hechos 15, y Santiago no lo menciona. Entonces tuvo que haber sido antes. No hay mención de los gentiles convertidos en Galacia. ¿Recuerdan cuando estábamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas? Que fue en su primer viaje misionero. El primer viaje de Pablo, cuando fue a esa región de Galacia, pues no hay mención de estos convertidos. Otra cosa que nos hace creer que es muy antiguo es que nos habla nuevamente del Sermón del Monte. Hace hincapié en el Sermón del Monte. Y posiblemente Santiago estaba ahí. O si no estaba ahí, lo escuchó porque era hermano del Señor. También la manera en la que las palabras que utiliza Santiago hace referencia a un tipo de adoración congregacional antigua, muy antigua, primitiva. Las palabras que él utiliza. Santiago 2:2, 3:1, 5:14. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de Santiago? Rectitud práctica es alcanzable cuando el creyente vive por fe y camina en sabiduría. La rectitud práctica es alcanzable. Si quieres alcanzar una buena conducta en el diario vivir, en tu día a día, que agrade a Dios, debes vivir bajo la misma fe con la que creíste. Esa misma fe con la que creíste, esa misma fe es la que te va a dar fuerzas para el día a día. Temas. Oidor a hacedor. Él quiere que pasen de oír, del ser, sino a vivir, a práctica. De creer a vivir. O sea, de oidor a hacedor. De creer a vivir, de doctrina a obras. Santiago quiere que una vez que tengamos el conocimiento, ponlo en práctica. Vive de esa manera. Vive, haz cosas. Obra. Una fe que obra. ¿Cómo está estructurado? Del capítulo 1 hasta el 3, versículo 12, Santiago se va a enfocar en hablarnos de la fe. Y del 3:13 hasta el 5:20 nos va a hablar de la sabiduría. Él se va a concentrar en hablarnos de sabiduría, fe y sabiduría. Bien. Entonces, para resumir esta parte, el autor fue Santiago, biografía, medio hermano de Jesús, el auditorio, creyentes judíos en la diáspora. Lugar de la escritura, Jerusalén, escrito entre el 44 y el 47 después de Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Alcanzar rectitud práctica. El tema, cristianismo en la práctica. ¿Y cómo está estructurado? Fe
y sabiduría. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar con aquí con el capítulo 1, versículo 1. Santiago, Jacobo, siervo, dulos de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Ya habíamos hablado de esto, Santiago o Jacobos y dulos. Mire, es curioso que él se presenta no como un super maestro, no como un apóstol, no como super pastor ni nada, sino se presenta como un siervo, como un esclavo de Jesucristo. Tremenda humildad, ¿eh? Esclavo de Jesucristo. Vamos a ver. Sí, se me resulta muy interesante el hecho de que él como hermano de Jesús, como vemos en Juan capítulo 7, de que ellos no creían en principio en él, para luego entonces tú pasar a ser esclavo, siervo de esa persona que tú supuestamente no crees. O sea, un ministerio que tú no crees, luego pasar a tú mismo a decir, yo esclavo. Qué buen punto que haces. Al principio no creen en el Señor. Y los que están estudiando Santiago, gracias Juan Carlos, ¿qué dicen de Jesús? Lo que han estado estudiando, lo que hemos estado estudiando, y cada uno lo ha estado estudiando en su cédula, ¿qué decían en el capítulo 7, si no me equivoco? En el 7, ¿de qué hablaban? ¿Cómo se referían a Jesús, sus hermanos? No creían en Él y se burlaban de Él. No creían en Él. Pero Santiago es uno de ellos que no creía en Él. Y no solamente que ahora cree en Él, sino que se presenta como un dulos, como un esclavo del Señor. Como un esclavo de Jesús. Pero ese es el poder transformador del Señor. Y hoy, si Dios lo permite, estaremos viendo del 1 al 12. Y vamos a ver, las pruebas producen paciencia y madurez. Pruebas producen intimidad y dependencia de Dios. Y los creyentes van a ser galardonados por soportar las pruebas. Vamos para allá. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, este es el versículo 2, en diversas pruebas. En diversas pruebas. Y otra vez, estamos haciendo hincapié en que dice, hermanos míos, creyentes, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando nosotros vemos pruebas, ¿recuerdan a quién le está hablando Santiago? ¿Y qué está sucediendo con esos creyentes? Pero ¿cómo están siendo atribulados? ¿De qué manera? Dice que fueron esparcidos por Saulo, quien asolaba a la iglesia. Santiago le escribe a unos hermanos que no es que tienen problemas porque se le dañó la nevera o la lavadora o el vehículo o porque le duele la barriga o porque tuvieron una discusión con su papá, con su esposo, con sus hermanos, con el primo. Santiago no está escribiendo a personas que están pasando ese tipo de pruebas. Santiago le está escribiendo a personas que han sido despojadas de su hogar. Imagínese usted que ahora mismo lo saquen a patadas de su casa. Usted tiene planes de mañana levantarse temprano, ¿verdad? Tiene planes de lo que quiere hacer mañana. Ir al trabajo, estudiar o divertirse, sea lo que sea. Usted tiene sus planes ya. Usted tiene quizá planificado lo que va a hacer el fin de semana que viene. Pero a quien él está escribiendo no tienen esos planes. No están pensando están pensando en persecución. Y Santiago se presenta como un siervo de Jesucristo y dice que a las diferentes tribus. Y el mensaje que les dice es, hermanos míos, y empieza de buenas a primeras y pum, de una vez.
tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo. Pero él va a explicar por qué. Porque no es que usted pasa por una prueba y te dice, wow, qué sabroso, qué bueno. Hay una razón por la cual Santiago quiere que nosotros tengamos gozo cuando pasamos por las pruebas. Y recordemos que le está diciendo esto a creyentes. Porque un no creyente no puede coger esto para sí. Porque un no creyente se mete en diversas pruebas por su pecado. Estamos hablando del creyente que pasa por diversas pruebas. Dice, vamos a ver. Segunda de Timoteo, alguno de ustedes que pueda leerlo, por favor, o allá. Segunda de Timoteo 3:12. 12, está en la pantalla. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, gracias, Eddie. ¿Qué dice? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando tú quieras hacer las cosas correctas de acuerdo al Señor, vas a pasar persecución. No hay forma de que lo puedas evitar. Claro, Santiago le está escribiendo a un grupo que está pasando una circunstancia muy difícil. Pero eso no quiere decir que esto no lo podemos también aplicar para nosotros. Porque de esto se trata también, que nosotros aprendamos y que el Señor permite que estas cosas no sucedan por un propósito. Pero dice que todos los que quieran vivir, pero todo el que quiera, todo el que desee seguir al Señor y hacer las cosas bien, correctas, va a padecer persecución. Mateo 5, 11 al 12. Y nos puede hacer un pequeño comentario, si lo desea. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, como bien dices, Santiago está escribiendo a hermanos que están atravesando momentos difíciles, decisivos, que lejos incluso de su hogar y de su comunidad pueden pensar en dudar del Señor y en alejarse del Señor. Pero la invitación que hace Santiago es a entender que hay un propósito en las pruebas, que las pruebas no ocurren porque a Dios se le escapó algo, más bien las pruebas ocurren porque Dios tiene un propósito sanador y purificador por medio de ellas. El texto que usamos de Santiago cuando habla de diversas pruebas, lo recuerdo siempre por la palabra en griego cuando veo una carta de colores en una ferretería, porque es más o menos similar, ¿verdad? Es pensar en que hay tantas pruebas que pueden llegar a la vida de nosotros los creyentes, tantas dificultades que pueden llegar, tan variadas, pero lo más importante es recordar que el Señor está en control y a cargo de todas ellas. Concluyo diciendo que el hecho solo de que el Señor nos rescatara del sistema de este mundo y nos pusiera en su pueblo, ser ahora sus hijos, es suficiente como para que vivamos en esa tribulación de la que habla Mateo y de la que habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. Solamente tener que luchar contra nuestra propia naturaleza, nuestra carne, nuestros malos deseos, para agradar al Señor es suficiente como para que tengamos aflicción. Cuanto más cuando ese deseo nuestro de agradar al Señor es algo que el mundo aborrece, que el mundo considera poca cosa y nos hace objeto entonces de su rabia por causa de nuestra fe. Sin embargo, lo importante es recordar siempre, que es lo que estás mostrándonos en Santiago. El Señor está en control, las pruebas tienen un propósito, las dificultades no ocurren solo porque sí. Gracias, hermano, Dios te bendice. Amén, amén, gracias. ¿Por qué tener sumo gozo en las pruebas? Y yo le haría la pregunta a Santiago, pero ¿por qué tengo que tener sumo gozo en las pruebas? ¿Por qué, Santiago? Pero Santiago va a responder. Vamos a preguntar. Santiago dice, ¿por qué? Te voy a responder. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia. Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, completos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que produce la prueba? Paciencia y madurez. Dice, su obra completa para que seáis perfectos y cabales. La prueba, mis amados, produce madurez y produce paciencia. Pero dice más tenga, y cuando dice más tenga nos habla de obediencia. Sabiendo que la prueba, entonces la pregunta ¿cuál fue? ¿Por qué tener sumo gozo en las pruebas? ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia y madurez completa. La prueba nos va a hacer crecer y nos va a enseñar a ser pacientes, aunque no nos guste. Porque no es agradable pasar por pruebas. Pero Santiago nos está diciendo, y cuando digo Santiago, digo Dios nos está diciendo, que la única forma de uno crecer y aprender a ser paciente y ser maduro es a través de las pruebas. Pero entonces tenemos nosotros que ser obedientes. Adelante, hermana. Yo me estoy riendo porque no es tan fácil la paciencia. Cuando uno dice, oh Señor, dame paciencia, el que está al lado te dice, no pidas paciencia, que está pidiendo prueba. Pero la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿o no? Y debemos de anhelar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Es correcto. Entonces, ¿por qué no? Es correcto. ¿Por qué no ejercitarnos? Si el Señor esa prueba que la permite es con el propósito realmente de perfeccionarnos y hacernos crecer y ejercitarnos en la paciencia también. Así es. Es correcto, hermano. Que bienvenida sea, ¿verdad? Vamos a hacer otra pregunta a Santiago. O él nos va a decir, ¿cómo reaccionamos ante las pruebas? ¿Cómo reacciono ante las pruebas? Porque él había dicho, ¿por qué tener sumo gozo en las pruebas? Él dice, porque produce paciencia y madurez. Ahora, ¿cuál debe ser mi reacción cuando viene un problema? ¿Cuál debe ser mi reacción cuando hay alguna circunstancia? Y sabe que todos nosotros, esto nos sirve a todos nosotros. Porque todos nosotros pasamos por pruebas. Todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias. Aunque tenga usted 12 años, aunque tenga 15 años, aunque tenga 17 años, 18 años, aunque quizá usted viva con sus padres, usted tiene problemas. O si no, hable con algún adolescente. O recuérdese en su adolescencia, cuando le tenían por menos sus problemas. Cuando usted estaba pasando por alguna situación y los adultos le tenían por menos. Recuérdese. Tú eres un muchachito. No. Él tiene su proceso, como nosotros también tenemos nuestro proceso. Los niños pequeños muchas veces, y lo digo porque tengo dos, muchas veces se frustran cuando no pueden, cuando están armando unos bloques y una casita, y para ellos se estresan cuando no les sale bien, se ponen enojados. Para ellos eso es un problema. Pero tienen que aprender a manejar ese problema. Y nosotros tenemos otros problemas y tenemos que aprender a manejar esos problemas porque Dios quiere que aprendamos a ser pacientes y tengamos madurez. Así que esto es para todos. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cuál debe ser mi reacción ante la prueba? ¿Qué dice 1.5? Si alguno de vosotros tiene, ¿qué cosa? Te falta la sabiduría para enfrentar ese problema, esa circunstancia, que uno dice, pero ¿cómo me hago, Dios, con este lío? Dice, pídala a Dios, y Dios está en la intención de ¿qué cosa? Dice, el cual da a todos más o menos, escasamente, cuando sea. ¿Qué dice ahí?
Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿de qué manera, cómo debemos de reaccionar ante las pruebas? ¿Qué dice? Sabiduría. Pídale a Dios sabiduría, pídale al Señor entendimiento. Pídale al Señor que le dé sabiduría para afrontar esto. Esa es la petición. ¿Cómo reaccionar ante las pruebas? Pídele al Señor sabiduría. ¿Te llegó el problema? Pídele al Señor sabiduría. ¿Estás atravesando un problema ahora mismo? Pídele al Señor sabiduría. ¿Tienes problemas económicos? Pídele al Señor sabiduría. ¿Tienes problemas en tu hogar, en tu matrimonio? Pídele al Señor sabiduría. ¿Tienes problemas con tus hijos? Pídele al Señor sabiduría. El Señor está dispuesto a darlo abundantemente y sin reproche. Dios da sabiduría abundante, pero al que le pide. Ahora, si usted no le pide y usted quiere enfrentarse como un león a su problema y usted mismo quiere buscar la manera de resolverlo, pues adelante, dele, como dicen, dele para allá. Vamos, dale, enfréntate tú mismo con tu misma fuerza, dale. Pero, si queremos la manera más fácil, nos dice Santiago, busca la sabiduría. Y esto nos manda a buscar de Dios. Esto me está diciendo a mí que cuando tengo algún problema, alguna circunstancia, que yo sé que Dios lo que quiere es trabajar con mi paciencia y mi madurez, entonces lo que tengo que hacer es ir donde Dios. Dios quiere que vayamos donde Él. De eso se trata. No es, dame sabiduría. No, Él quiere que tú busques de Él. Él te la va a dar, pero busca de Él, pídele a Él, pero pídele a Él, pídesela a Él. A Él es a que hay que ir donde papá, a pedírsela a papá. ¿Qué dice aquí? ¿De qué manera debemos pedir sabiduría? Santiago responde. ¿Cómo debemos pedir sabiduría? Ya sabemos que necesitamos sabiduría para enfrentar los problemas. Ahora, ¿cómo la pedimos? Dice el 6 al 8. Alguien que lo lea para que me ayude. Hermano, Pastor Genaro, por Dice favor. la palabra de Dios en esta versión, pero debe pedirle a Dios con fe sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento le lleva de un lado a otro. Y el 8. El 7 y el 8. No sabe, No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Gracias, varón. Gracias. Voy a leer en esta versión, porque es la que tienen ustedes, la que están viendo en la pantalla. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Verdad? Me acordé de la canción. Que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces nos dice, pida con fe, pide creyendo. Pide creyendo. Cuando tú le pidas sabiduría, piensa en lo siguiente, que le estás pidiendo a Dios. Y que Dios está más que dispuesto a darla. Y no darte un poquito, sino darla abundantemente. Dios quiere darnos sabiduría. Dios quiere darnos sabiduría. Él está en toda la intención de darnos y darnos abundantemente, pero hay una condición. Pídela creyendo que Él te la quiere dar. Que Él la tiene para dártela y te la quiere dar, y no poca, sino mucha. Y ¿sabe lo que dice? Que una persona
que duda es como una onda del mar, es como ola que se mueve, ¿verdad?, de un lado al otro, que es inestable. El que duda es una persona inestable. Inestable. Tiene doble ánimo, una doble mentalidad. Entonces nosotros debemos concentrarnos en eso, en creer lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Nosotros hemos creído al Señor para salvación. Ahora continuemos creyendo en Él para darnos todas las demás cosas que Él promete en su palabra, como esta. Porque nosotros creemos en salvación, perfecto, pero estamos aquí en la tierra y Dios quiere seguir trabajando con nuestras vidas. Entonces vamos a creer que el mismo Dios que me salvó es el mismo Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días. Y ese mismo Dios, el que está más que dispuesto a darnos sabiduría. Pero tenemos que pedirla con fe, creyendo en Él. Y hace la advertencia que el que duda es como la ola del mar, es inestable. Y aquí tengo otro pasaje. Oscar, Sí. en esa porción es interesante. Una cosa es pedir con fe y una cosa es accionar también. Porque yo pido con fe, pero yo tengo que accionar. Nosotros los creyentes pedimos con fe, pero no accionamos. Así es. Entonces también pedimos con fe, pero no buscamos de su presencia. Cuando yo tengo la soga al cuello, digo, Señor, soy tu hijo. ¿Y qué yo hago? ¿Qué te estoy dando? Señor, como soy tu hijo, tú tienes la responsabilidad. Y a veces vemos otros que somos más tremendos, que decimos, yo declaro que eso es mío. Como que tú tienes que darle orden a Dios. Entonces, la porción que dice, por eso es interesante el libro de Santiago, porque es una vida práctica. Amén. Estoy pidiendo con fe, pero ¿qué estoy haciendo? Amén. Pausa. Quiero que me escuchen. Por favor, escúchenme. Los que están afuera, los que están aquí, por favor, escúchenme. Si usted tiene una situación, si hoy usted tiene una situación y usted no sabe cómo resolverla, agárrese de la palabra de Dios. No de lo que dice la gente, no, la palabra de Dios. Escuche lo que le dice la palabra y agárrese de ella. Y esta noche aplíquela, póngase de rodillas y pídale a Dios sabiduría para ese problema. Señor, dame la salida. Tu palabra dice que tú estás dispuesto a darle. Yo creo, Señor. Yo creo, dígale, yo creo, Señor. Pídale con fe, dame sabiduría. Yo sé, y habla con el Señor. Yo sé que tú quieres trabajar conmigo la paciencia. Yo sé, Señor, que tú quieres hacer que yo crezca a la estatura de Cristo. Yo sé, Señor, y te pido, órele y pídele al Señor sabiduría. Y Él está más que dispuesto a dársela. Y no poquito, sino mucha sabiduría. Santiago, esto es, ya, vamos a continuar. Santiago el apóstol Pablo, ahora aquí en Efesios, este pasaje se parece mucho a lo que leíamos de esto, del hombre que es inconstante. Y dice Efesios 4, 11 al 14, dice, Él mismo constituyó, hablando de la iglesia, ¿verdad? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? O sea, ¿qué es lo que quería el Señor? Perfeccionar a los santos, y hablamos de madurez, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque se trata de que somos un cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, llevarnos a la estatura de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Otra vez nos habla de que no seamos inestables.
La idea es que alcancemos la madurez para que no seamos llevados, arrastrados, o por la duda, o por falsas doctrinas. Entonces, ¿por qué tengo que regocijarme con las pruebas? Porque las pruebas producen paciencia y madurez, y porque las pruebas producen intimidad y dependencia de Dios. Vamos a ver qué dice el texto. Versículo 9. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y esto, Santiago nos dice que las pruebas nos hacen humildes o no. Cuando pasamos por pruebas de circunstancia, no nos baja, nos pone, se bajan los humos. Gracias, hermana Belki, se bajan los humos. Pero ¿qué sucede ahí? Dice que el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Por qué? ¿Por qué hay que gloriarse en la exaltación? Porque el que está bajo esa condición de humillación está en dependencia de Dios. Porque cuando tú estás en una condición adversa y tú eres un creyente y estás pasando por pruebas y estás en una condición así, tú necesitas de Dios. Entonces depende de Dios. Por eso dice, gloríese en su exaltación. Porque estamos en una posición privilegiada. Estamos en una posición en la cual dependemos de Dios. Ahora vamos a ver lo opuesto. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El rico, ¿qué sucede con el rico? Cuando nosotros vemos a un rico, vemos a una persona que prácticamente no tiene problemas, porque todo lo resuelve. Si quiere algo, y se lo traen. Se le daña el carro, ¿cuánto es? Toma. Algo no le gusta, cámbiame todo el juego de muebles, que eso ya está viejo, que ya está anticuado, vamos a cambiarlo. El rico, por lo general, hablando en términos así terrenales, dice, el rico no tiene problemas. O hablando en general, no tiene problemas. Pero dice, pero el que es rico en su humillación. ¿Y qué es lo que sucede por qué dice en su humillación? Porque el que es rico, en este sentido, en el sentido de que tiene todos sus problemas resueltos, está en desventaja, porque depende menos de Dios. El pobre, el que no tiene, el que está bajo una condición depende de Dios. Pero el que lo tiene todo resuelto, es más difícil para esa persona que dependa de Dios. Para defender a los ricos, ¿verdad? Hay problemas que no se resuelven con dinero, pero esto es un sentido general, eso es hablando sí. Sí. Sí, incluye ese varón. Aquí tenemos hermanos que no tienen problemas económicos. No, estoy bromeando. Pero vamos a ver qué dice Jesús. Porque yo estoy hablando así y no sé. Keila, ¿tú no puedes leer lo que dice Jesús? Mateo 19, el que pueda leerlo, por favor. Mateo 19, 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Lo que sucede aquí es que cuando una persona tiene volúmenes de riqueza, depende menos de Dios. Es más difícil. Hay excepciones. Hay pobres que dicen por mi propio esfuerzo. Estamos hablando en términos generales, porque yo estoy siguiendo lo que dice Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, verdaderamente les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja
que entrar un rico en el reino de Dios. Porque pone su vista, en términos generales nuevamente, pone su vista en las riquezas y no en Dios. Y su dinero llega a ser su Dios. Y se olvida de Dios. El 11 dice, sí. Entendiendo que cuando Santiago dice la parte de Mateo, que dice la parte entrará el ojo de una aguja, o sea, uno automáticamente no debe, uno como humano piensa en la aguja, pero en esa porción era una puerta sumamente pequeña que tenía que entrar, todo el que pudiera entrar tenía que entrar agachado, y no era para que los camellos entraran, porque los camellos se pueden agachar, no era para personas que tenían que ser muy pequeños o entrar por esa porción. Pero es algo interesante porque el libro hace un paralelaje para que nosotros podamos entender la condición humana en esa situación. Amén. Gracias, varón. Gracias, así es. Santiago 1:11 dice, porque cuando, ya estamos terminando, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano, por más que tenga dinero y salud, todo eso va a pasar. La juventud pasa. Los años pasan. Y pisan, dicen algunos. Pasan. Si no, mire su foto, empiece a ver fotos de hace 10 años atrás. Y empiece a comparar. Entonces, el mundo pasa, al igual que el rico que tiene su esperanza en las riquezas. Pasa. Tú puedes tener tu esperanza en tu riqueza. Está bien, ríete. Pero va a llegar un momento que, alma mía, ¿verdad? Y después, necio. Primera de Juan 2:15-17 dice, no améis al mundo, cuidadito, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Pero qué bendita esperanza, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Miren cómo Santiago dice que el que es pobre y el que está pasando dificultades, lo está presentando como que está en mejor posición que el rico. ¿Se dieron cuenta? Santiago está presentando que el pobre, el que está pasando luchas, el que está pasando por pruebas, está en una posición como de ventaja comparado con el rico. Y el último punto, creyentes van a ser galardonados, versículo 12, por soportar las pruebas. ¿Qué dice aquí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora hay que aclarar, la corona no es salvación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Por qué la corona no es salvación? Porque la salvación no se obtiene soportando la prueba. ¿Cómo usted obtiene la salvación? Creyendo en el Señor, creyendo en Jesús. Ya. Cuando nos habla de recibir la corona de vida, nos habla de que la corona es un galardón. Y todos los sufrimientos, todas las cosas que usted está pasando ahora por ser cristiano,
el Señor le va a recompensar en el tribunal de Cristo. Romanos 14:10, 2 de Corintios 5:10 nos habla del tribunal de Cristo. Jesús dice, Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestro premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios va a galardonar. Y la Biblia nos habla de 5 coronas. 5 coronas. Nos habla de, aquí está, nos habla de la corona incorruptible, por dominar la carne, la corona de regocijo, el que gana almas para el Señor, la corona de vida, nos está hablando aquí Santiago de soportar las pruebas, la corona de gloria, por pastorear a las ovejas de Dios, y la corona de justicia para aquel que anhela la venida del Señor. Y aquí están los pasajes bíblicos, 1 de Corintios 9, 24 al 27, 1 de Tesalonicenses 2, 19 al 20, Santiago 1, 12, Apocalipsis 2, 10, 1 de Pedro 5, 2 al 4, 2 de Timoteo 4, 8. ¿Por qué? Porque estas coronas nos van a permitir en su momento adorar a Dios, darle más gloria y más honra a Él. Y esto lo vemos en Apocalipsis 4:10 y en Apocalipsis 3:11 cuando nos dice retén tu corona. Retén tu corona. Así que Dios quiere galardonar, Dios quiere bendecir. ¿Y por qué tenemos que regocijar frente a las pruebas? Porque las pruebas producen paciencia y madurez. Porque producen que también intimidad y dependencia de Dios. Intimidad y dependencia de Dios. Y también porque vamos a ser galardonados. Por eso tenemos que regocijarnos, porque vamos a ser galardonados también. Vamos a concluir con esta parte. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante las pruebas? Hay que entender sabiduría, pidiéndole a Dios sabiduría. Tenemos que entender de que Dios quiere trabajar con nosotros. Vamos a pedirle sabiduría. Recuérdese, ese problema que usted tiene, doble sus rodillas ante Dios, que Dios le dará la salida. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que están a la distancia. Gracias, mi Dios. Mira, Dios, que podamos poner en práctica esta palabra. Hoy mismo, Señor, que podamos depositar nuestra confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Dios le bendiga.